Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo han estado las cosas? Espero que hacia adelante, ya saben, ¿no? Esto de una maestría es un compromiso ético y personal que implica entender el mundo en el que estamos, afrontar los problemas en los cuales nos encontramos y construir un camino hacia adelante. Espero que esta pandemia no los ataque, que el mal no esté cerca de ustedes y vamos hacia adelante. Bueno, continuamos con nuestro seminario de El habla y la escucha. Hemos escuchado ya varias exposiciones de nuestros compañeros. Hemos analizado algunos aspectos básicos con respecto a las competencias comunicativas. Y en este punto es importante que no olvidemos que estamos asumiendo nuestros seminarios del enfoque comunicativo para entender que el habla y la escucha empezaron a ser parte de los estudios hace aproximadamente unas 3 décadas, porque el énfasis se mantuvo durante muchos años en el texto escrito y habíamos olvidado ese texto que es la oralidad, o ese discurso que es la oralidad, cuestiones que ustedes ya analizarán en otros seminarios, pero que en ese mundo de la oralidad nos interesa en este seminario esa relación que existe entre el hablar y el escuchar. Por eso he titulado esta presentación El camino del habla y la escucha, para que continuemos en nuestro proceso y de una u otra manera marquemos los elementos básicos y esenciales a nivel conceptual que nos permiten afianzar lo que es el habla y la escucha. Como lo hemos venido hablando, espero que tengamos en cuenta que es un ejercicio que implica mucha preparación, mucho trabajo, análisis y un constante mirarse. Al igual que sucede con la escritura y la lectura, esto es algo para toda la vida. Bueno, iniciemos nuestro camino en esta presentación planteándonos estos interrogantes. Los invito a que pausemos la presentación, que los leamos y que escribamos, por favor, cuáles son las respuestas que le damos a estas 3 preguntas. ¿Listo? Entonces pausamos, leemos y anotamos. Bueno, después de haber respondido a esas preguntas anteriores, los invito de nuevo a que pausemos el video y pensemos en estas 4 frases. ¿Listo? Vamos a conversar tanto sobre las preguntas, sobre estas frases que importan mucho en este camino que estamos trasegando. Bueno, entonces nuestro primer paso en este caso es tratar de comprender que estamos dentro del análisis de las competencias comunicativas, entendiendo que toda palabra tiene poder, ¿sí? Un poder en cuanto a su contenido y en cuanto a su significado y todo lo que él puede traer, ¿no? Carlos Lomas, como les he venido conversando en nuestro seminario, es, digámoslo, un doctor en la cuestión y tiene como principio que ese poder que tienen las palabras evoca necesariamente un mundo en el cual vivimos. ¿De dónde surge esa posición de Carlos Lomas? De una cita de García Márquez en un texto que escribió titulado Botella al mar para el Dios de las Palabras, el periódico El País, en el año 1997. Dijo García Márquez, o escribió, perdón: a mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito: ¡cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? Bueno, para entender esta formación que ha existido a lo largo de la historia para el uso de la lengua dentro del plano del lenguaje, es importante que recordemos que hemos tenido
una educación lingüística centrada en el texto, pero que esta educación lingüística enriquece también el manejo de las competencias comunicativas cuando hablamos de oralidad en el sentido de hablar y de escuchar. El primer aspecto que es importante que tengamos en cuenta al hablar es la variedad geográfica. Como se los he comentado en la clase y como hemos estado dialogando, en otro tiempo y en otro momento no se valoraba ni se tenía en cuenta el sentido de esa variedad geográfica. Hoy en día, cuando ya sabemos que el habla y la escucha son objetos de estudio en nuestros procesos del uso de la lengua en contextos determinados, pues el primer elemento que no podemos negar en esta educación lingüística es entender que existe una variedad geográfica. No solo en Colombia, sino en el mundo entero y por tanto manejamos un dialecto. Entonces, cada vez que nos centramos sobre el habla, es importante que reconozcamos primero esta variedad geográfica, siempre que hagamos un análisis. Segundo, unida digamos que a esta variedad geográfica está la variedad social. Es decir, que además de que existen los dialectos propios según unas ubicaciones geográficas, también existen unas variaciones propias de los niveles sociales o de las clases sociales o de la sociedad en la cual nos encontramos, ¿sí? Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, que nos reunamos todos a hacer un conversatorio, un foro a nivel académico sobre estos problemas del habla y la escucha, que sentarse a conversar con los niños, a preguntarles cosas de enseñanza y aprendizaje, cuando ellos van a respondernos de forma práctica y rápida, según su variedad social, según su dialecto. Entonces nos dicen este cucho, este viejo, no, la vaina esa estuvo pesada, profe, y cansona. O, uy, profe, mire que allá en la esquina están robando a alguien. Mientras que si estamos en el foro, aquí todos los académicos reunidos, pues no vamos a usar esos términos, esa forma libre y tranquila de hablar, lo cual no quiere decir que ni la de ellos sea imperfecta ni la de nosotros o viceversa, que la de ellos sea la perfecta y la nuestra la perfecta, sino que hay que reconocer al hablar y al escuchar esa variedad social que existe, porque de fondo, como ya les dije, siempre el objetivo en este mundo de la comunicación es entregar un mensaje y poderlo asumir de la manera que corresponde. Claro, existen unas formas marcadas y expresadas de comunicación, tanto escrita y oral, que es bueno aprenderlas y enseñarlas, pero reconociendo que no es el fin último castigar, condenar o señalar a alguien porque dijo algo mal, sino porque se trata de un proceso de formación. Y en ese proceso de formación, lo primero que debemos hacer es reconocer que existe un mundo dialéctico y un mundo sociolecto. ¿Para qué? Para iniciar un proceso de educación lingüística que nos permita mejorar nuestras competencias comunicativas. Junto a eso, es importante que reconozcamos estas otras dos variedades, la variedad funcional y la variedad individual, que nos propone Carlos Lomas. Recordemos que estamos hablando del texto Hacer con las palabras. Y en este sentido, pues existe que digamos como un conflicto o una oposición entre lo funcional y lo individual, ¿sí? Y es a lo que me refería hace 2 minutos, y es con respecto a, bueno, hay una variedad funcional, es decir, estructurada. Usted sabe que si va a una notaría, muy buenos días, vengo a solicitar tal documento, quisiera saber cuál es el proceso, si voy a pedir un papel en una iglesia o si estoy en el colegio, muy buenos días compañeros, buenos días profesores. ¿Por qué? Porque es un registro estructurado que la sociedad ha construido, y recordemos que en esas construcciones sociales va el sentido propio de contextualizar la lengua y el uso del lenguaje, ¿sí? Eso no es que se lo inventaron y tocó, no, sino que es una forma de registrar para que todos entendamos hacia dónde vamos, o de lo contrario, pues entonces cada uno dice lo que se le da la gana, como lo quiere decir, y no existe una comunicación. Entonces hay que entender que existe una variedad funcional, que son unos registros
que dependen de unos contextos y de unas situaciones específicas y que a veces pareciese que chocara con una variedad individual que es el estilo propio que cada uno tiene, ¿sí? Eh, es lo que a veces llamamos nosotros los tics, los modos, muletillas, ¿sí? Porque de pronto en algún momento, sin reconocerlo, pensamos que es un error de la persona y más que un error es un estilo que hay que entender y que hay que reconocer. Entonces los vemos y es importante porque cuando usted escucha hablar a un político, a un sacerdote, a un científico, a un filósofo, pues tiene su estilo y su estilo porque sabe que de fondo guarda una intencionalidad y desea algo, busca algo. Entonces es importante que el primer paso que demos en este mundo del habla y la escucha podamos ver que existe una educación lingüística esencial basada en estos cuatro tópicos. Hay un dialecto en el mundo en el que vivimos, hay un sociolecto, es decir, ese dialecto depende de esa sociedad en la que estamos. Hay un registro propio permite que seamos funcionales en nuestra comunicación social y hay una variedad individual, que quiere decir entender esa forma en que cada cual habla, ¿sí? Al final esta educación lingüística lo que quiere hacer entender es que nos proyectemos como sociedad para que haya más democracia y una ética en la comunicación, ¿sí? Estos son elementos propios básicos y esenciales que nos permiten enriquecer ese camino de la democracia y de la comunicación. Como segundo paso, eh, Carlos Lomas nos dice que además de esa formación lingüística básica e importante, existe una formación en la competencia comunicativa. Recuerden que al hablar de oralidad estamos hablando hoy en día de ese habla y esa escucha desde la comunicación y desde la lingüística. O sea, ya tengamos claro que es que una época primó solamente la educación lingüística en cuanto al plano de lo escrito. Pero hoy en día, tanto en el habla y la escucha como en la lectura y la escritura, hablamos de una educación lingüística y una educación comunicativa fusionada que nos permita entender hacia dónde vamos y qué es lo que esperamos. Entonces, en la educación lingüística es entender unas estructuras básicas del habla y la escucha que ya las acabamos de ver, ¿sí? Para sumergirnos de mejor manera, de una manera más clara y más profunda cada vez que miramos el mundo de la escucha y del habla. Y ahora, pues miramos desde el punto de la comunicación, es decir, el fin último de los actos en que nos relacionamos y entramos en contacto con los demás. En este mundo, como lo podemos ver aquí en esta presentación de la formación en las competencias comunicativas, hay cuatro componentes propios, ¿sí? Que debemos manejar y entender para que seamos más asertivos en los procesos comunicativos. El componente gramatical, el componente discursivo, el componente sociolingüístico y el componente estratégico. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nos alejamos del lugar del sujeto, que fueron esos aspectos lingüísticos que hay que tener en cuenta siempre que alguien habla y escucha para realizar el proceso. Ahora vamos a meternos en las estructuras propias de la comunicación cuando hacemos uso de la lengua. Toda competencia comunicativa habla del uso de la lengua. Bien, entonces para analizarlo, pues vamos a parar aquí un momento y vamos a mirar hasta aquí si vamos con los elementos o no de los que hablamos atrás. ¿Sí? Pero pues vamos a ver los dos videos de manera continua, ¿no? O sea, después de terminar este, vamos a pasar al siguiente, que es iniciamos con este aspecto. No se vaya, vamos a seguir.